Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este su espacio de Cuando el duelo trasciende. Qué bueno estar un jueves más con cada uno de ustedes. Hoy tenemos desde México una mujer maravillosa que se llama Marisela, que nos va a contar su historia de vida, su historia de duelo, aquellas decisiones que le permitieron avanzar en su proceso y también aquellas situaciones y decisiones y pensamientos, reflexiones que hicieron difícil este proceso también. También, sin duda alguna, una historia también que esperamos nos aporte a todos los que nos ven eh, en este proceso, en el proceso que cada uno está entablando sobre su propio duelo. A veces escuchando las historias, experiencias de otras personas que han vivido situaciones similares, podemos hacer reflexiones, tener ideas, ver diferentes puntos de vista que finalmente pueden contribuir a ayudarnos en nuestro propio proceso. Así que bienvenidos a este espacio y bienvenida Marisela, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Al contrario, Julián, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí, de compartir pues mi caminar por este duelo tan fuerte. Así es, así es. Así que pues comencemos con eso, dándole contexto a la gente. Perfecto. ¿Quién eres, qué haces? ¿Quién eres, qué haces y cuál es tu historia de duelo? Cuéntanos. Bueno, yo soy Marisela, soy maestra de inglés, mamá de 2 hijos, de David, que partió hace 3 años, y de Mariana, que vive conmigo, ¿no? Mis dos grandes amores, mis dos motores. Y bueno, pues empieza todo, David, mi hijo, hace 10 años se fue a Canadá con todo mi apoyo, pero él tenía 10 años de vivir en Canadá, pero teníamos muchísima comunicación, él venía cada año, ahora con las videollamadas, bueno, hablábamos mucho, teníamos muchísima comunicación. Yo en lo personal con mis 2 hijos han sido importantísimos, a los dos los amo, pero sí tenía una comunicación muy especial con David. Y mi hija me lo ha dicho siempre bien, o sea, me dice, mamá, no estoy enojada, no, pero yo sé que había algo entre David y tú. Bueno, pues él en Canadá feliz, un día, ese día precisamente hablé con él un 21 de julio. Yo estaba por ir a Canadá otra vez, yo había ido en abril porque nació mi nieta. Él fue papá en abril del 2019 y fui al nacimiento de mi nieta y yo regresaba en agosto a estar un mes con mi hijo, ¿no? Y bueno, estar con mi nieta. El 21 de julio le hago una llamada, videollamada, y no me contesta. Y como siempre, para no angustiarlo, le pongo nada, todo bien, hijo, solo saludarte. Y ya como a las 12 del día me escribe y me pone, ma, es que estaba dormido, llegué tarde, pero ya desperté, márcame. Ya le marqué, nos saludamos, platicamos un rato y colgamos como 12:30, porque él era chef, y me dijo que entraba al restaurante a las 5 de la tarde y que iba a ver qué hacía. Me dijo, a ver qué hago, mamá. Le digo, ahí hay mil cosas que hacer. Él vivía en Jasper, Alberta, Canadá. Un lugar hermoso, con lagos, hermoso. Y total que le dije, te vas a ir a la Ujú. bici porque él hacía bici de montaña. Y me dijo, no, mamá, a ver ahorita qué hago, algo voy a hacer. Y yo colgué con él como 12:30 y hasta donde tengo entendido, él falleció 1:30. A mí me avisaron hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Los trámites, identificaciones. Ujú. Le avisaron a su jefe, Claro. un señor amoroso que lo quiso mucho y de hecho, pues mi hijo había logrado muchas cosas gracias a su jefe, ¿no? A este señor. Me avisan a las Ya. 6 de la tarde, no lo, pues no lo hacía, o sea, como que, ¿cómo, no? Si acabo de hablar con él y estaba muy bien. Le digo, me avisa mi hija, porque no me quisieron avisar a mí, le hablaron a mi hija Mariana, me avisa y le digo, no, 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 no puede ser, háblale a tu primo, vive un sobrino allá,
me dice, mamá, él es el que me habló, pues háblale tenemos muchos conocidos amigos de mi hijo. Y entonces le dije, pues háblales. A ver, háblale, Enrique, háblale. Y empezó a hablar, mamá, que sí, mamá, que sí. Entonces, pues es un shock así como que no lo crees, ¿no? Y pues en ese momento tomé Claro, decisiones. Vámonos. O sea, las dos solas. Y le digo, a ver, hija, entonces nos tenemos que ir. Ahorita en este momento busco boletos. Y nos fuimos a las 6 de la mañana. Al otro día, 22 de julio, él falleció ese día, ya, 21 de julio. Llegamos en la noche del 22 de julio. Y pues sí, era una triste realidad, ¿no? Llegó a su casa, mi nuera no estaba, se había ido a ver a sus papás fuera de Canadá y pues ella también me habló el 21, señora, me acaban de avisar, es que no lo creo, ¿es cierto? Sí, sí, es cierto. Misha se llama, Micaela, le dicen Misha. Le digo, pues sí es cierto, pues vámonos a Canadá. Ella estaba con sus papás, yo estaba en México. Yo llegué al día siguiente, ella llegó hasta el otro día con mi nieta de 3 meses y medio. Y pues a empezar ahí, hay algo pues difícil, ¿no? Yo, además allá claro, tienen otras claro, por supuesto. costumbres, en un país que no era mi país, sí con muchos amigos, muy cobijada, amistades de mi hijo David, muchas, estuve muy cobijada, pero pues no era mi país y con otras Claro, claro, costumbres. por supuesto. Entonces, llego yo y me explica el jefe de mi hijo que me lo entregan en 10 días. Y yo, ¿cómo que en 10 días? Ah, pero un shock para mí porque, pues bueno, yo conocí al chico, al dueño de la avioneta. Ah, él falleció en un accidente de avioneta. Ya, eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Sí, perdón. Bueno, Sí, no, no, tranquila. sí, yo en abril que había ido cuando nació mi nieta, un amigo de ellos mexicano también hizo su carrera de piloto privado y se compró su avioneta. Y Ujú. ahí Jasper es muy bonito y tiene lagos, cadenas montañosas, es un lugar hermoso. Entonces, quería para ser piloto comercial y estaba haciendo horas vuelo. Entonces, a todos ahí en el pueblo, Jasper es un pueblo chiquito de 5,000 habitantes. Ya, Y a todos sus amigos les decía, págame la gasolina, yo hago horas vuelo y te paseo por Jasper, ¿no? ya. Y yo cuando fui en abril, mi hijo quería hacerlo, pero pues mi nuera no le permitió, acababa de ser papá y no. Pero yo conocí muchos amigos que lo hicieron y Ujú. pues era como muy normal, ¿no? Pues ese día, ya cuando llego, ¿qué fue lo que pasó concretamente? Ya me dicen que se fue en un vuelo con este muchacho en la avioneta y la avioneta se cayó. Y Ya, pues, pero honestamente para mí fue un shock tremendo cuando pero me claro. dijeron que su amigo no había muerto. Son unas emociones, o sea, yo cuando me dijeron se cayó la avioneta, mi lógica era fallecieron los dos. Cuando me dicen Carlos vive, yo dije, ¿qué? O sea, quiero que me entiendan que no es algo malo, o sea, yo no deseo nada Sí, malo claro, ni se claro, lo claro, claro. deseaba, pero fue un shock para mí, ¿cómo que Carlos vive y mi hijo no? ¿Por qué ¿Y mi cuál era hijo tu no? pregunta? ¿Cuál era tu pregunta en ese momento, digamos, interna? ¿Cuál era la emoción cuando sabes que el piloto vive y tu hijo no? ¿Por qué mi hijo murió y por qué mi Porque lógica era los dos? Yo claro, sentía que los dos. ¿Por qué mi hijo falleció y Carlos no? Pero no era desearle a Carlos, no, no, no. Como que mi lógica me decía que pues un accidente de avioneta era difícil que alguien sobreviviera, ¿no? ujú. Era más Yo como sí una tuve, rabia, era más una rabia por la vida, ¿no? Y por las decisiones de la vida que ante él, ¿no? Que ante el piloto. sí,
Porque yo honestamente, yo siempre, siempre lo he dicho, yo no deseo a nadie lo que no quiero para Claro, mí. claro, claro. Pero yo hasta decía, Dios, su mamá tiene la oportunidad de venir, de cuidarlo, de estar con él. A mí no me diste esa oportunidad. ¿Por qué ni siquiera me diste esa oportunidad? Yo estaba muy enojada, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no los dos? Mi lógica me decía que los dos, porque pues la avioneta se cayó, ¿no? Pero afortunadamente llegó un momento en que empecé a saber que estaba delicado el chico, vive y la ha pasado mal. Yeah. Cuando ya empecé a saber lo mal que le ha pasado, bajo mi Tu intensidad rabia. de coraje, mi rabia, Ujú. exacto. Bajó mucho mi rabia y de hecho he hablado con él y él me dice que le doy mucha paz porque se le ha visto mal, de Ah, verdad. qué bueno, qué Se bueno. desfiguró la cara, tuvo cirugías en la Ah, cara. bárbaro. Sí, la cadera, le pusieron prótesis en la cadera de titanio. David falleció el 21 de julio del 2019 y este chico apenas empezó a caminar hace un año. Mm. Entonces, cuando yo empecé a saber lo mal que estaba, yo hablé con él y me decía, yo no tuve la culpa, señora, no sé qué pasó, yo conocí a mi avioneta y pues no. Y en Canadá sí son estrictos y el peritaje sacó accidente. El Ya. aire, el viento estaba perfecto, la avioneta tenía todas sus bitácoras, estaba en perfecto, llevaba el chico todo bien. Bien, bien. ¿Qué pasó? No se sabe. ¿Qué Bueno, sientes cuando hablas con él? hijo, las paz. Paz. Sí, sí siento, me da gusto hacerlo sentir bien. Me Qué da bonito. gusto darle esa paz, porque él me lo dice cada que hablamos por Messenger, nada más no lo he visto personalmente, pero todo es por Messenger y sí me dice, señora, no sabe lo que me ayuda a hablar con usted. La Ah, he qué pasado bonito. muy mal, tiene psicólogo desde hace 3 años y llora mucho, Claro. sí se siente culpable, ya lo hemos hablado, que pues el peritaje no es culpable. Yo no Ujú. lo veo así, bueno, el destino quiso que él viviera y pues porque él no era su tiempo, ¿no? Claro. Que ahora lo veo así, porque en ese momento yo, no, me entró, fueron muchas emociones y yo me enojaba, o sea, me vino una rabia tremenda que me enojaba con todo mundo. Eh, por ejemplo, hubo quien se atrevió a decirme, era su tiempo, Mm. entiéndelo. Uf, yo me enojaba mucho. Yo, ¿qué? ¿Cómo que era su tiempo? ¿Cómo me puedes decir eso? Ujú. Compruébamelo, a ver, compruébamelo. Así me enojaba yo con la gente. Cuando me decía algo, yo me enojaba mucho. No toleraba que me dijeran ese tipo de cosas, ¿no? Marisela, ¿qué Sí. decisiones fuiste tomando para ir sanando esa rabia? ¿Cómo fue ese proceso para que hoy puedas hablarnos desde otro punto de vista diferente? Bueno, al principio allá en Canadá no tomé decisiones, no sabía. Yo estaba muy pasiva, sumamente pasiva. Lloré muy poco, no tomaba, pues no, ni sabía que tenía que tomar decisiones. Cuando regreso a México, a las 2 semanas me integré a un grupo de tanatología. Ahí fue donde yo más o menos ya como que empecé a... Dos La semanas tan, después, 2 semanas 2 semanas de regresar a México, o sea, mi hijo falleció el 21 de julio, yo estaba súper pasiva y yo entré al ya. grupo de tanatología como a finales de septiembre. Ah, ok, como 3 meses más o menos pasaron. Sí, porque Dos, yo tres llegué meses. a mediados de septiembre aquí a México, él falleció el Ya, 21 de julio. Me quedé con mi nuera, con mi nieta de no, tres dos meses y meses. medio. Cuando Ya. entro con la tanatóloga, platicando, porque pues obviamente uno platica mucho,
ella me dijo, ¿sabes qué? Estás llena de cortisol. ¿Qué es eso? Entonces ya me explicó, me dijo, mira, el cortisol es como hormona que te tiene como adormecida. eh, Estás llena de cortisol, me dijo. Vamos a trabajar eso primero. Entonces ella lo que hizo fue ponerme a escribir, a escribir, a escribir. Entonces me daba preguntas que yo tenía que contestar escribiendo, porque yo no lloraba, no lloraba. Ok, lo primero que hizo fue abrir espacios para que pudieras expresar. Pues sí, exacto. Ya, ok. Entonces me acuerdo que me daba muchas preguntas y me daba mis tareas y yo tenía que escribir. Y me decía, aunque mojes las hojas, nada de que como las mojaste las quieras cambiar. No, así las vas a dejar empapadas si tú quieres, pero vas a llorar, Marisela, vas a sacar todo ese cortisol que traes, estás como adormecida. Y empecé a trabajar así. Empecé a trabajar así, a escribir, a escribir, a escribir. Primero ella me hacía muchas preguntas desde qué sentiste cuando te dieron la noticia, qué sentiste cuando lo viste, de ese tipo de preguntas, ¿no? Que sí eran difíciles. Claro, Eh, claro. y después ya me dio ejercicios de yo pedirle perdón, de que él me pedía, o sea, de ese tipo de ejercicios, ¿no? Que a lo mejor no había nada pendiente, pero por cualquier cosa, pues, hijo, yo, perdóname por cualquier cosa que pude haber hecho, Claro, que claro. te lastimó y yo te perdono por cualquier cosa y me perdono a mí misma por flagelarme. Ahí ya empecé a sacar, efectivamente. Y ahí empecé a entender y como que aprender más o menos cómo llevar esto, ¿no? Porque pues uno no sabe. Marisela, tú decías que no llorabas al principio y No, con la tanatóloga lo que comenzó fue abrir espacios para que pudieras expresar y pudieras llorar. y sí lloraba Much- mucho. claro, muchas personas piensan que no se debe llorar porque el llanto pareciera que aumenta la tristeza y el dolor. En tu caso, el llanto que producía. No, yo sentía que tenía que mantenerme controlada por mi nuera, por mi hija. Yo sentía que yo tenía que darles fortaleza. Mi nuera estaba destrozada y mi hija igual. Para mi hija, su hermano era todo su hermano. Entonces, yo tenía que sostenerme para darles fuerza. Yo les di fuerza a ellas, a mi nuera y a mi hija. Ah. Mi hijo tenía 31 años y mi hija 29. ¿Y cómo Eso pasó. recargabas tú para poder darles fuerza a ellas? No, pues yo nada, Nada. yo estaba con mi nieta, me dedicaba a cuidar a mi nieta, no me sentía con ese humor, pero pues yo cuidaba a mi nieta. En las tardes yo me salía a caminar al pueblo y ahí tenía un poco de libertad de poder llorar un poco. Ya. Yo procuraba salirme en las tardes y me iba a caminar, a caminar, a caminar, y ahí yo lloraba, pero nada Ok. más así. Ahora, eso mm, mientras estabas allá en Canadá, ¿cierto? Sí, Ok, por llegas eso a yo allá México, me entras conté. al proceso tanatológico y comienzas con toda Exacto. esta terapia y qué pasa en ti. Empecé a llorar y Ya, empecé a hice una carpeta así de grueso, total. claro. Fue muy ¿La guardas? interesante. Sí, no, ¿qué crees? Que guardo como la mitad, porque había muchas cosas que No. escribí que como a los 2 años dije, no, esto es Ok. mío y decidí romperlo. Ah, ya, ok. En una parte lo rompí porque dije, el día que yo no esté, ¿quién va a andar viendo esto? ¿A Y quién le no, importa? Ok, pues era mío, o sea, era claro. Muy y bien, muy algo bien.
que me impresionó mucho también, una tanatóloga maravillosa, algo que me impresionó mucho que un día también me dijo, ella me sacudía, ¿no? Y un día me dijo, a ver, Marisela, necesito que lo vomites, Ay, qué bonito. necesito, así me dijo, Qué bonito. necesito que lo vomites, ese dolor sácalo, vomítalo, grítalo, llóralo, porque si no lo sacas, Marisela, en 2 años te veo enferma. Mm, Y me movió y me dijo, te veo con cáncer. Y yo, ¿qué? Le digo, ay, no, no. Y entonces me platicó mi tanatóloga. Ella perdió 2 hijos. ya, Uno recién nacido, que me comentó que fue horrible llegar a salir del hospital sin su criatura. claro, claro. Y otro de 20 y tantos años. Y me dijo que a los 2, me dijo, mira, Marisela, y de verdad es una tanatóloga muy reconocida con una especialidad en suicidología. Ya, Aquí en México decimos fregones, o sea que es una buenaza, ¿no? Y me dijo, necesito que lo vomites, que lo grites, que lo saques. Veme a mí, soy una fregona con mi maestría en suicidología y todo, y no pude. Sola no pude. Tenía cáncer. Ahora ya está bien, porque eso fue hace 3 años. Ahorita sé que está bien, lo superó y salió adelante. Pero eso también me impactó, que me decía, claro, bonita. claro. O sea, yo fui aprendiendo en el camino, porque no tenía ni idea, ¿no? Aprendí en el camino también ahí en ese grupo, que muchas ahí se quedaron, ¿eh? Éramos varias. ¿Y por qué crees Y que se quedaron? ¿Qué hicieron ellas que no les permitió avanzar desde tu mirada, Clara? Claro, claro está. pues desde lo poco que pude ver, porque después ya me salí, Claro, porque yo veía que la tanatóloga les decía, fulana, tienes 5 años, no puede ser que me contestes esto. No, ¿de qué sirve todo lo que yo les enseño? ¿De qué sirve? Porque no, ella nos daba mucho, mucho para hacer, no hacían las tareas, ok, no tomaban no. decisiones. Un día me pidió mi carpeta la tanatóloga que te digo, Julián, que era así La grandota, Biblia. la Biblia, yo me sentí muy orgullosa porque Claro, se por las supuesto. enseñó a todas, éramos como 20 y les dijo, vean, estas son ganas de salir adelante, vean lo que Marisela está trabajando, ustedes no. Ahora, Marisela, ¿de dónde sacaste? Porque yo entiendo a las personas que me cuentas que no salieron adelante, porque es muy difícil, ¿no? Digamos, el dolor es tan profundo que es difícil tomar la decisión de salir adelante, es difícil encontrarle sentido a esto después de un golpe como estos. ¿De dónde sacaste tú esas ganas para salir adelante? Porque recién regresamos de Canadá, mi hija y yo. Ajá, Ella me dijo un día, porque yo honestamente, yo me quería morir, claro, yo claro, me quería, y yo decía, yo me muero, ¿yo para qué vivo? ¿Yo qué hago aquí? Y mi hija en aquel entonces 29 años, porque ahorita tiene 32, Mariana, me dijo, mamá, me debí de haber muerto yo, para que así no te o sea, no te quisieras morir tú también. O sea, me dio a entender, no me lo dijo, me dijo, me debí de haber muerto yo. Y me dijo, mira nada más, ya me dejó mi hermano y ahora me quieres dejar tú. ¿Me van ah, a dejar sola? En ese momento yo dije, no, hija, no te voy a dejar sola. ok, En mis creencias, mi hijo está con nosotros. ya. Yo lo siento. Le digo, él sigue con nosotros. Y yo, hija, voy a trabajar duro para estar bien, porque no te voy a dejar. Qué Y bueno, ahí qué bueno. empecé, ahí empecé. Claro, ese fue el encendido del motor. Así es.
Después se viene la pandemia de abril, de marzo, Ajá. aquí empezó en marzo. Y pues perdí todo, o sea, pues ya la tanatóloga no podía ser presencial, y la verdad se paró todo un tiempo, o sea, como que se paró para empezar a retomar por Zoom. Entonces, Ya. ahí sí cuando se paró todo y que yo no veía qué acción y yo necesitaba hacer algo porque yo lo sentía, yo tenía que hacer algo. Estaba muy enojada, yo tardé 2 años enojada, con todo mundo. Me Ujú. peleaba con mi familia, con la vecina, con el taxista, y yo no sabía por qué, ni entendía por qué. Pero además lo disfrutaba. Fíjese, fíjate Vea, qué pues. feo. Pero sí, esa es una característica de la rabia, ¿no? Además, porque no es solo querer estar de mal genio, sino que el mundo sintonice con tu rabia, ¿no? Entonces se disfrutan esos momentos de alguna manera, ¿no? Sí, fue Sí, horrible. sí, Bueno, ahora lo veo y digo, qué bárbara. El caso es de que yo ya no veía nada, yo decía, tengo que hacer algo, encerrada en mi casa, claro. con lo de mi hijo, yo tenía que hacer algo. No sé, no recuerdo si alguien me dijo, no sé, pero empecé a navegar en YouTube. Yo no era muy de estas cosas, ¿no? Empiezo a navegar en YouTube y a buscar duelo, tanatólogos, duelo. En Ya, esa búsqueda que aquí en México en marzo empezó la pandemia, yo creo que fue hasta como por ahí de mayo, ¿eh? ya, Fue por ahí de mayo, calculo yo. Vi un diplomado de tanatología y ok. dije, eso voy a tomar. Y lo tomé por Zoom, es de Era 40 virtual. horas. Ah, qué bueno. Sí, y lo tomé por 40 horas. Tengo mis 2 diplomas y todo. Fue maravilloso, porque ahí comprendí muchas cosas, o sea, empecé a comprender cosas, porque en ese diplomado pues me explicaron todo lo que afecta en lo social, en lo familiar, en lo emocional, en lo físico, o sea, empecé a entender cosas en ese diplomado. Salí maravillada. Ujú. Me dolía, por ejemplo, eh, me gustó mucho, pero hace cuenta que yo hacía comentarios Ya. y la primera vez me pregunta la tanatóloga, ¿cuánto hace que falleció tu hijo? Pues 6 meses o 7. No, es muy pronto. Ah, qué coraje me daba que me dijeran eso. ¿Y por qué te daba rabia? Porque, Pues porque era mejor que me dijera cualquier cosa, pero no me pero dijera, no muy es muy pronto. pronto. Así me dijo varias veces. Como que te Entonces, desahuciaba, ¿no? Ah, pues no, por ahora no, hablamos más tarde. me Vente luego. hacía impotente. Claro, claro, claro. O sea, me daba a entender, no tengo nada para ti, es Mira qué muy interesante, pronto. ¿no? Mira qué interesante Me- porque a veces, y esto que dices es muy importante, ¿no? A veces incluso los tanatólogos se meten en un tema de tiempos. Y nosotros siempre hemos sostenido que el duelo no es un tema de tiempos, sino de decisiones. Entonces, 7 meses puede ser o muy pronto o mucho tiempo. ¿De qué depende? De esa decisión que tú ya habías tomado. Y es, yo quiero salir adelante. Entonces, de ninguna manera era pronto. Ya habías tomado la decisión de salir adelante y lo que te quedaba era hacer muchas cosas. Estabas a tiempo, estabas en el tiempo indicado por tu capacidad de tomar decisiones, no por el transcurso de unos meses que a la larga eso en el duelo es insignificante. ¿Sí? Así es, me Entonces, qué estaba interesante. limitando. Claro, claro, claro. Y le hice varias preguntas y siempre me decía, es que es muy pronto, Maricela, Ay, es no, muy pero claro. pronto. Pero yo decía, 7, 8 meses, ¿por qué no en vez de decirme, es muy pronto, que me diera herramientas? Claro, claro. Para este Puedes tiempo, hacer para este momento esto. en el que estás, haz esto. Toma esta decisión. Porque es que la decisión, como tú mismo lo dices, se puede tomar desde el primer día.
Así es. ¿cierto? Y ahí puedes arrancar Entonces, tu... bueno, pero a final de cuentas, pues terminé mi diplomado y yo de ahí ya me dediqué a estar navegando en YouTube, descubrí varias tanatólogas, empecé a estar con ellas por Zoom. Llegó un Ya. momento en que estaba yo saturadísima y una de ellas me dijo, ¿saturada? ¿Qué es eso? ¿Por qué me dices eso? No te entiendo. Le digo, mira, me siento saturada porque en la mañana veo una tanatóloga de Puebla en Zoom. En la tarde veo a una tanatóloga judía que me encanta. Al otro día tengo otra tanatóloga. Entonces estaba yo ya también Mucha muy información. saturada. Claro. Ya no, ya decía yo. Llegó un momento en que dije, no, a ver, ¿qué me pasa? Y bueno, así estuve viendo tanatólogas, descubrí una de México que me encanta también y empecé a ver sus videos maravillosos, me aportó muchísimo, muchísimo. Y y en eso que encuentro cuando el duelo pregunta. Ay, Para buscando, terminar de saturarte. sí, pero ¿sabes qué pasa, Julián? Y te lo digo de corazón, yo siempre he dicho, si voy a hablar es porque voy a decir lo que siento, si no, no tiene Ya, caso, ¿no? perfecto. Para hablar cosas feas o malas, mejor no hablo. Pero ¿sabes qué pasó? Yo estaba viendo a varias tanatólogas y pagaba y nos veíamos por Zoom y lo que sea, pero cuando el duelo pregunta, para mí fue una opción diferente, porque ustedes me estaban dando un tema y se hablaba sobre el tema, que Ujú. las tanatólogas, todas me dieron algo bueno y aprendí Claro, de claro que sí. todas, Claro que sí. aprendí cosas hermosas y de todo. Pero cuando el duelo pregunta, me aportaba un tema y algo muy interesante para mí, testimonios. Ujú. A mí, Marisela, los testimonios han sido sumamente importantes. Ya. Y en los conversatorios están los testimonios y están las preguntas y ustedes las contestan. Y eso me ha aportado Qué bueno. muchísimo. Qué bueno Desde saberlo conocer. además. Sí, fíjate, te voy a decir mi perspectiva. A la señora Chatita, con todo respeto a la señora Betty, bueno, es maravillosa, ella debería de tener su Esa tiene su espacio. grupo de fans, esa tiene su hinchada. Ah, entonces déjame decirte que lo que he aprendido y lo que he visto, que la señora Chatita, ella habla del corazón y desde su Ujú. experiencia personal. Ella me aporta mucho Claro. porque platica y lo que hizo y desde un principio y que la ropa, o sea, platica sus experiencias Y lo dice sin y a mí, filtros, ¿ah? exacto, y a mí me hace Sí. sentir bien, porque quizás si yo hubiera dicho, yo lo hice luego también, que a mí no me tocó, le tocó a mí, no era, uno se siente mala, uno se siente como que no tiene sentimientos. Y a ella escucharla, a mí me ayuda mucho, Qué porque bueno. entonces no me siento sin sentimientos, me siento bien. El doctor Hugo, él me explica y me desmenuza. Bueno, así le Ujú. digo yo. Sí, sí, sí. Él, él explica cualquier tema, lo que sea, de tristeza, de enojo, de culpa. Él me lo desmenuza y me lo hace digerible. Y luego con los testimonios me gusta porque los contesta y eso me ayuda. O sea, de ahí he aprendido mucho. Y tú también, o sea, tú también es desde tu experiencia, desde la opresión profesional, y yo veo que tú me diriges, porque tú me das caminos, tú me dices más o menos por dónde y cómo. Entonces, yo me he quedado, yo creo que tengo como año y medio desde que conocí cuando el duelo pregunta, Ya.
yo ahí estoy todos los miércoles. Ujú. Y he guardado mucho material. O sea, porque yo sé que lo encuentro en cuando el duelo pregunta, pero hay mucho material para mí importante que lo he guardado para compartirlo. Porque siento que luego para buscarlo está como más complicado. Entonces yo lo guardo y lo comparto. Qué bueno, qué bueno. Y algo Marisela, muy bonito. dale, Ajá. dale, ibas a decir algo, No, cuenta. no, pregunta. No, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Cuál es la perspectiva de lo que te pasó? Muy bien. ¿Cómo estás ahora? Eh, yo no aceptaba y te puedo decir que no acepto. O sea, a mí me decían, es que tienes que aceptar. Y yo, ¿pero por qué? Yo no tengo que aceptar, se fue mi hijo. ¿Cómo voy a aceptar que mi hijo no está? No, eso olvídalo, eso nunca va a pasar. Ahora no te digo que he aceptado, pero yo lo manejo así como que lo entiendo. Nada. Eh, también parte de esto es efectivamente de tanto que anduve. Entre eso también leí a JJ Benítez y él habla de que hay vida después de la vida. Eso a mí me dio paz Mm, y me ayudó muchísimo. Él tiene varios libros que se llaman No me llores, estoy bien. ya. Te puedo decir, Julián, que desde que leí eso, empecé a estar más tranquila, a tener más paz, a no estar tan enojada. Yo creo que todas, todas somos diferentes, todas tenemos un duelo diferente, eso sí lo he comprobado, y a todas nos hace bien cosas diferentes. Entonces, bueno, a mí eso me dio mucha tranquilidad. Cuando yo empecé a ver eso, me dio mucha tranquilidad porque entonces sí pude pensar que a lo mejor era su tiempo, a los Ujú, 31 años. Entonces sí pensé que él está en un lugar hermoso y que me va a esperar y que lo voy a ujú. encontrar. Y eso a mí me ha dado mucha paz. No, no a todas, yo creo, ¿no? Cada Sí. quien, Hoy sientes que hay ganancias sí, muchísimas. Mira, ya su aniversario número 3, los otros aniversarios fueron durísimos. claro. Este aniversario 3, que fue el 21 de julio, estuve muy tranquila, estuve muy bien, dando gracias por haberlo tenido en mi vida, recordando momentos hermosos. Porque bueno, al principio yo también, una amiga me preguntó, si tú sabías que iba a morir, ¿lo hubieras tenido? Y luego le contesté, no, no lo hubiera tenido. Porque si yo sabía que se iba a morir a los 31 años, ¿para qué? Ujú, Tuve una vida muy corta. Eso pensé al principio. ya. Ahora no. Ahora digo, ay, ¿cómo me atreví a decir eso, no? Me enojo conmigo porque digo, no, Claro. me regaló 31 años maravillosos. Entonces, su aniversario de 3 años la pasamos muy bien, mi hija y yo, recordando, sí, de repente lloramos tantito, ya no es eso. Yo lloré 2 años, todo el día. Tuve problemas con mis ojos, tuve problemas con el corazón, eh, me hicieron un chorro de estudios y todo estaba bien. El cardiólogo me dijo, a ver señora, vamos a platicar. ¿Qué pasa? ¿Usted está bien? Su diagnóstico es tristeza. Así es. Claro. Y le dije, oiga, ¿cómo puede ser que eso me afecte? Y me dijo, pues señora, usted lo está viendo. Porque ya había 3 veces que fui y tenía arritmias. Entonces me dijo, pues no, ya vamos a checarla y todo salió bien. Entonces yo también me dije a mí misma, tengo que estar bien porque no me puedo estar, no quiero estar enferma. Claro, claro. Eso decidí que no quiero estar enferma y que tengo que estar bien, que mi hijo desafortunadamente ya no está, no dependió de mí, no pude hacer nada, no estaba en mis manos.
Ujú. Y ahora lo único que tengo que hacer es recordar todos esos bellos momentos con él. Entonces la he pasado bien. Mi cumpleaños fue el 6 de agosto. Me fui a un lago, a la laguna de Tequesquitengo, anduvimos en lancha. Es que fue un día bonito, lo disfruté Qué y me lo chévere. llevé conmigo. Claro, por supuesto, esa es la ventaja ahora que siempre está ahí. Entonces, te puedo decir, Julián, que después de 3 años estoy muy bien, Qué bueno. muy bien. No Qué bonita aceptando. historia, Marisela. ¿No aceptando? No, ¿Dices? no siento que lo acepte, pero lo entiendo, que era su Ya, tiempo, que ok. quizás sí era la cosa por ahí, que era Y su ese, tiempo. ok, y eso lo has ido integrando a tu día a día y has ido Es que encontrándole sentido, ¿no? A eso. así es. ¿Sabes qué pasa, Julián? Que al principio yo decía 31 años, acaba de ser papá, dejó una beba de 3 meses y medio. Yo veía a mi nieta y lloraba y lloraba y lloraba porque mi nieta iba a crecer sin papá. Entonces, ahora ya no lo veo así. Ujú. Veo a mi nieta y la veo fuerte, una niña feliz. Entonces eso me hace sentir bien. Qué bueno, Ya qué lo bueno. veo diferente, totalmente diferente. Qué maravilla, Marisela. Tienes una historia muy interesante de decisiones, de todo has descrito todo el proceso de manera maravillosa desde lo humano y desde lo real, ¿no? Desde los conflictos reales. Tú sabes que yo siempre les pregunto una frase a las personas que invitamos a este espacio que identifique tu duelo y tú me dijiste un día a la vez, sin ayeres, sin mañanas. Explícanos esa frase. Recién falleció mi hijo, una amiga de mi hijo me regaló algo de madera con esa frase. Al Ya. principio no la entendí. Al paso del tiempo, con todo mi trabajo que hacía, la entendí perfecto. Un día a la vez. Sin ayeres, Ujú. sin nada de ayeres, sin pasado. El pasado ya pasó. Sin futuro. No sé qué va a pasar mañana. Un día a la vez, hoy, mi presente, el día de hoy. Yo debo vivir el hoy. El ayer ya pasó, el futuro no ha llegado, vivo el día de hoy. Qué maravilla. Pues Marisela, muchas gracias. Nos podíamos quedar todo el día hablando, escuchándote. Qué maravilla. Muchas gracias No, por tu Julián, muchas sinceridad y gracias por a tu corazón. ustedes. ¿Ah? Estoy muy agradecida con la familia Castelblanco. Gracias, gracias de corazón. No, a ustedes que creen en esto y que son la motivación para que sigamos en este espacio. Así que más bien gracias a ti por creer que esta propuesta puede ser de utilidad y por compartir tu historia. Gracias, Eso lo agradecemos infinitamente. Pues gracias, muchas Julián. gracias y a todos ustedes, pues muchas gracias también por acompañarnos en este espacio. Estoy seguro que la historia de Marisela para muchos va a ser reveladora e inspiradora. Todas esas decisiones, toda esa fortaleza, desde la realidad y la crudeza de las emociones de una madre que pierde a su hijo, pero también desde de la sabiduría de esa misma madre que toma decisiones y le dice sí a la vida a pesar de todo y le encuentra un sentido más profundo y Así es, significativo a la vida. En honor a él, ¿no? En honor así es, en a tu honor a David. él. Así Todos los es. días en honor a él. Así es. Hoy eres mejor persona en honor a él. Y esa es una manera Por supuesto, bonita así de es. recordarlo. Muchas gracias, Marisela. Gracias a ustedes. Y a Que todos pasen ustedes, buena muchas tarde. gracias. Nos vemos el próximo jueves en otro espacio con otra historia que esperamos pueda ser inspiradora para ustedes. Chao, chao. Chao.